Descargo de responsabilidad, todo el crédito a sus respectivos creadores, link de la historia en la descripción. Advertencia. Se recomienda discreción con el siguiente video. Fanfic Fate. La promesa de un arquero. Capítulo 59. Hola, otro capítulo está aquí. Bueno, escribir este capítulo fue un placer. No voy a revelar nada, pero me divertí mucho. Además, me gustaría felicitar a todos los que estuvieron ocupados con sus exámenes, tareas, trabajos universitarios y de secundaria. Sé que este debe haber sido un mes difícil para algunos, pero espero que haya terminado y que finalmente puedan disfrutar de un merecido descanso. ¿Qué voy a hacer? Terminar la actualización de Broly. Muchas gracias a GameCruiser55, a quien puedes encontrar en fanfiction/Wattpad y otros sitios web con el mismo nombre. Me ayudó mucho con la historia de Fate, al igual que Fable Life. Si alguien necesita ayuda y está pensando en escribir fics de Fate, se lo recomiendo encarecidamente. Además, gracias a mis nuevos patrocinadores. Emprisk, Vignola 1, Decanur, Shaun Muratsi, Andika Novianto, Ridwan Faiz, Excalibur Stone y Troy Henry, Gabriel Teets, Myriad Limit, Archer, Weird Dissidents. Son geniales. Además, ¿alguien conoce la historia Un héroe falso de Rai? Me pregunto si alguna vez la continuará. Próxima actualización Broly. Eso es todo, el autor Nimteuriter fuera. Lectura beta por Chihilla y Fluffy Slayer. Feo, esto fue todo un predicamento. Un escenario con el que rara vez se encontraba a pesar de haber servido en la contrafuerza durante un número incontable de años. Los primeros recuerdos de su trabajo estaban entrelazados con la muerte de innumerables almas, todas ellas sucumbiendo a sus manos, ya fueran inocentes o culpables. Sin embargo, mientras se eliminara la amenaza principal, los métodos ya no importaban. El adagio de sacrificar a unos pocos por la mayoría se convirtió en su principio rector. Un credo que heredó de su difunto padre adoptivo, una filosofía que priorizaba el bien común por encima de unas pocas vidas. Su antiguo yo habría rechazado con vehemencia tal creencia, impulsado únicamente por el imperativo de salvar a todos, incluso a costa de su vida. Encargado del constante deber de eliminar amenazas, la ausencia de satisfacción o alegría solo sirvió para aumentar sus remordimientos. El remordimiento continuó pesándole como un ancla en el mar, sin dar señales de disminuir hasta que finalmente lo envolvió hasta el punto de entumecerlo. Estos factores, entre muchos otros, lo habrían destrozado inevitablemente. Sin embargo, cuando se enfrentó a la opción de tomar otro camino que implicara menos derramamiento de sangre, pisó un terreno desconocido, un camino que prometía ser mucho más problemático, invitando a un problema tras otro sin hacerlo más fácil para él, pero no se arrepintió. Se quejó constantemente, pero no habría cambiado mucho si hubiera tenido que rehacerlo todo de nuevo, aunque tal vez se aseguraría de destruir el fragmento en la primera oportunidad que se le presentara. Incluso sin el apoyo de Alaya, creía que tenía la capacidad de destruir este reino si se le daba la oportunidad. Unos pocos fantasmas rotos serían suficientes para terminar el trabajo, incluso si el resultado final agotara y sobrecargara sus circuitos mágicos hasta el punto de arriesgarse a morir. Al menos habría hecho el trabajo, aunque el precio que pagara fuera la muerte de todos los habitantes de la zona. A pesar de mis deseos, aún no he renunciado a ese plan. Si todo lo demás falla, seguiré asumiendo mi papel de contraguardián. No había olvidado la promesa que le había hecho a Rin, quien fue el factor principal que lo impulsó a tomar esa decisión. Pero incluso Emilia sabía que la vida no era tan amable. No le dijo a la chica que se detendría, ni siquiera que pudiera hacerlo en primer lugar, pero solo lo intentó, hizo todo lo posible para evitar que se volviera a quebrar. Para mantener su impulso de salvar a la gente sin que lo superara la amarga ira y el arrepentimiento por los ideales que perseguía. Sin embargo, por mucho que intentara convencerse a sí mismo, el hombre dijo que nada cambiaría por mucho que lo intentara. Tal vez no en un año, ni en una década, ni siquiera en un siglo, pero sabía que un día volvería a estar donde empezó. Una vez más lleno de ira y arrepentimiento, dispuesto a hacer lo que fuera para deshacer sus acciones pasadas, mientras seguía cometiendo atrocidades en el proceso.
porque no estaba mal ayudar a la gente, pero vivir la vida de una máquina de matar atada lo destruiría una vez más. Ejecutaría mecánicamente los deberes de su rol como contraguardián, acumulando más armas y cuerpos hasta regresar al punto de partida. Al final, esta libertad no es más que una astuta mentira de Alaya para encadenarme a su voluntad. Esté viva o muerta, mis circunstancias nunca han cambiado. Esos pensamientos seguían ocupando su mente mientras se encontraba de nuevo en la sala del trono, como lo había hecho en su primera llegada a Feo. Pero a diferencia de la última vez, el entorno había cambiado drásticamente, ya no estaba rodeado por múltiples miradas escrutadoras de los pocos que lo odiaban. Aquellos que lo veían como un enemigo y asesino de su aliado más cercano, por así decirlo. O asesino y destructor, palabras verdaderas que él nunca intentó negar. Los 7 asientos ya estaban ocupados, cada princesa caballero estaba presente junto con un 8º asiento extra preparado para Olga. Dada la mirada que estaba recibiendo de Alicia, era seguro asumir que esta no era una decisión unánime para ella estar allí. No es que a la elfa oscura le importara mientras estaba sentada con su mano apoyando su cabeza, enviándole una mirada concentrada pero curiosa. Lo más probable es que sintiera mucha curiosidad por la información que estaba a punto de compartir, lo que también influyó en su caída. Alicia, la rubia que no le había hablado desde aquel incidente, no es que no fuera a quejarse. Incluso después de que él y Celestine le dieran a Claudia una pequeña explicación de lo que había pasado hasta el momento con la traición de Vault, esta última no salió en defensa de aquel hombre. Se negó a defenderlo incluso cuando éste enfrentaba acusaciones e insultos. ¿Una bestia? Olga repitió esas palabras y lo mismo ocurrió con todos los demás en la sala. Curiosamente, Emilia no encontró consuelo ni alegría en la perspectiva de revelarles la verdad de su misión. No era porque dudara de que le creerían. No le importaba si aceptaban sus palabras como verdades o falsedades. Más bien, temía lo poco que iba a obtener de este asunto. Depositar conscientemente su confianza en Celestine no lo tranquilizaba. No se sentía seguro. Demasiado arriesgado para su gusto. Nunca estuvo en una posición que requiriera que buscara activamente la ayuda de otros. Sin embargo, se vio obligado a actuar, ya que la existencia que acechaba dentro de la ciudad se hacía más fuerte cada día que pasaba. Era una entidad capaz de matar a todos los mortales de este planeta. En cuanto a sus motivos con respecto a la humanidad, no tenía una respuesta para eso. Sodoma estaba envuelta en secreto, sus motivos eran desconocidos incluso para los más astutos. Y para ser franco, cada bestia tenía sus propios planes. Lo único que pudo confirmar fue que eran una amenaza. ¿Estamos tratando con otro tipo de demonio? ¿El mismo que fue capaz de quemarte el brazo hasta dejarlo crujiente, supongo? Preguntó Olga, que había visto con sus propios ojos la devastación que semejante entidad podía desatar sobre la tierra. Una entidad que casi le habría quitado la vida en ese mismo momento si no fuera por el escudo de Ajax. Incluso entonces, el noble fantasma, lo suficientemente potente como para detener el lanzamiento de lanza de Héctor, un instrumento que supuestamente podía atravesar cualquier cosa, se vio frustrado, apenas resistiendo el asalto de un avatar severamente debilitado. Es cierto que, incluso con su experiencia en el trazado de escudos, su imitación aún palidece en comparación con el original, tanto en calidad como en duración. Tu brazo. Celestine y, curiosamente, Prim gritaron al unísono. La diosa renacida miró fijamente a la princesa Knight de cabello rosado, mientras ésta desviaba la mirada al instante, avergonzada. ¿De verdad te lastimaste? ¿Y tan gravemente? No mentiré, pero incluso yo estoy sorprendida de escuchar eso, comentó Maya. Entre todas las princesas caballeros, ella entendía mejor lo desafiante que era lastimar a este hombre, y mucho menos herirlo. Su primer duelo contra él terminó espectacularmente en un fracaso, siendo enviada a volar por los aires con solo un golpe. Sin embargo, incluso después de ese encuentro, recordó el día en que fueron emboscados por el ejército de demonios y licántropos después de descender las montañas nevadas hacia el territorio de Lulu. Se decía que estaba sembrado de miles de espadas finamente elaboradas, pero ella no presenció tal espectáculo.
Espera, esta mujer no intentó aprovecharse de tu estado para manipularte para que la ayudaras, ¿verdad? Gritó, señalando con el dedo acusador a Olga, en quien todavía no podía confiar por completo, ya que desconfiaba tanto como Alicia. Si bien las otras princesas caballeros no expresaron sus opiniones sobre la reina oscura, solo ella y Alicia se negaron a ocultar su escepticismo. Antes de que Emilia pudiera responder, Olga se le adelantó, poniendo los ojos en blanco ante la acusación y dando una respuesta seca a cambio. Oh, por favor, como si la falta de un brazo hiciera que este hombre fuera menos peligroso de lo que ya es, por lo que me arriesgué a usar esa táctica. No es que no lo entendiera poco después, cuando nos topamos con dos de sus aliados cercanos durante nuestro viaje de regreso. Estoy segura de que estaría más que feliz de explicarles todo lo que hicieron para acelerar su recuperación. Fue un proceso bastante íntimo. El ceño fruncido en su rostro coincidió con el del contraguardián, sin retroceder en lo más mínimo ante la mirada del hombre. Los caballeros princesa intercambiaron miradas desconcertadas, lo que llevó a Archer a aclararse la garganta para recuperar su atención. No intentes distraer a todos del asunto principal, Olga, intervino Emilia con firmeza. Un tema que se resistía a abordar era esa historia en particular. No hacía falta mucho para imaginar el tipo de reacción que obtendría de estas personas, especialmente de Maya, si divulgaba lo que era necesario para arreglar su brazo. El hecho de que Olga de alguna manera se las arreglara para tropezar con la escena le hizo preguntarse si Chloe también la había presenciado. Oye, para ser una prisionera, seguro que te gusta hablar mucho, ¿no? El tono de Lulu atravesó la atmósfera, burlándose arrogantemente de la elfa oscura con una mirada de desprecio que rara vez se ve. No sé qué ve Celestine en ti que sea lo suficientemente valioso como para mantenerte con vida en lugar de colgar tu lindo cuello y dejar que los cuervos se coman tu cadáver, pero no pienses que esto significa que puedes actuar como quieras, perra. La tensión aumentó cuando Lulu pronunció esas palabras, y Chloe, que estaba detrás de su reina, sorprendentemente no se había vuelto loca hasta el momento, una hazaña que impresionó a Archer. Sin duda, su reina debe haberle advertido a la niña que mantuviera la calma, ya que esperaba una recepción así por parte de las otras princesas caballeros. De todos modos, un tema así solo sirvió para desviar su atención de asuntos más importantes. Olga volvió a prestarle atención a Archer. Te lo dejo por ahora. Tengo más curiosidad por esa bestia que tanto te preocupa, y cómo exactamente ayudó a esas bandas de mercenarios inútiles a eludir mis defensas. A pesar de que lo dijo, Archer vio el cambio en la expresión de los que estaban a su alrededor. ¿Qué clase de demonio es esa bestia? Ahora venía el intrincado desafío. No son demonios en el sentido convencional, son algo completamente distinto a lo que tú y Celestine conocen. Para resumirlo todo, son una existencia que podría considerarse una calamidad ambulante con una conciencia propia, que opera en un nivel completamente propio. Hacer una comparación entre ellos y los demonios que he encontrado aquí sería nada menos que una broma en todos los sentidos. A diferencia del anciano, que tenía una comprensión más clara de lo que era una bestia después de enfrentarse a la original, a Archer le resultó más difícil explicar la naturaleza misma de la bestia a su audiencia actual. Si bien podía transmitir fácilmente los detalles a alguien con los antecedentes del anciano, se tomó un momento para considerar cómo impartir una explicación igualmente importante a este grupo. Estaba ansioso por evitar cualquier malentendido o la posible subestimación de una bestia, particularmente por parte de alguien como Celestine. Para decirlo sin rodeos, las bestias son similares a entidades parecidas a dioses. Cada una representa un pecado capital, encarna los aspectos más oscuros de la humanidad, continuó, esforzándose por proporcionarles una comprensión que coincidiera con la gravedad de su explicación anterior. No me malinterpreten, no son dioses, sino una existencia completamente separada que posee un nivel similar de poder. Aplanan montañas, exterminan a decenas de miles de personas con un solo golpe, son casi imposibles de matar e incontables otras habilidades que afectan la realidad misma que nos rodea. Cuanto más hablaba, más drástica se volvía la expresión de las princesas caballeros.
Celestina y Maya palidecieron, un aura sombría cayó sobre el rostro de Olga, pero las demás parecían aún más estupefactas y molestas que antes. ¿Es esto una broma?, susurró Alicia, su frustración por esta absoluta tontería que este hombre estaba diciendo finalmente rompió su silencio autoimpuesto. No existe ninguna entidad aparte de los dioses que pueda tener tal poder. Es suficientemente blasfemo sugerir algo así con Celestine-sama en la habitación. Su rostro se puso rojo mientras miraba a Archer, haciendo todo lo posible por acallar el recuerdo en el que casi se impuso al hombre tanto como fuera posible. ¿Dijiste algo, One-sama? Prim se giró, encarando a la rubia que sorprendentemente no había hablado mucho desde el principio. Nada, Prim. Alicia, a pesar de sus esfuerzos, no pudo reunir la fuerza para enfrentar a Prim después de lo que sucedió. La vergüenza y la humillación se agitaban en su interior, haciendo que incluso el acto de mirar a la princesa caballero de cabello rosado fuera casi imposible. La rubia sentía que su mera presencia contaminaba a Prim, la vergüenza abrumadora casi la hizo vomitar en algunas ocasiones. ¿Una entidad similar a un dios, pero no es un dios? ¿Te refieres a un poderoso mago, un demonio mutado o incluso un semihumano? No importaba cuánto lo mirara, Lulu simplemente no podía encontrar una descripción precisa de lo que decía Archer. Habiendo estado cerca de seres como Celestine y su propio dios patrón, no había nada que pudiera alcanzar su nivel de poder aparte de entidades como dragones o incluso esos extraños prodigios magos que nacían cada 2 siglos. Pero rivalizar con un dios real, eso era algo difícil de creer. Tenía miedo de que llegara a esto. Tratar de describir la naturaleza de una bestia no es algo que pueda explicarse fácilmente con solo palabras, no es que pueda culparte. Pero no son el tipo de deidad en la que estás pensando, ni de lejos. Archer se rascó la nuca y dejó escapar un suspiro, aunque una idea pasó por su mente, una que potencialmente podría funcionar. Lo sé, has visto el resultado de mi hechicería cerca de la frontera de tu reino con Ken, ¿verdad? La halfling golpeó la silla con el puño, casi rompiéndola, mientras una enorme sonrisa se extendía por su rostro. ¿Estás bromeando? Como si alguien pudiera olvidar una maldita espada gigante que era más grande que una montaña. Hablando de la espada, ¿puedo verla otra vez, por favor? Lulu desapareció en un instante, reapareciendo junto a él con los brazos listos para agarrar su pierna, lista para arrastrarse sin una pizca de preocupación por su imagen o dignidad frente a sus compañeras princesas caballeros. No es que él fuera a permitir que eso sucediera. Estallido. Interrogación de cierre. Su cuerpo se elevó hacia atrás, atravesó el asiento de mármol y chocó contra las paredes de piedra. Prim dejó escapar un grito de sorpresa mientras esquivaba hábilmente un trozo de hormigón que estaba a punto de caer sobre su cabeza. El silencio que siguió en el pasillo se sintió espeluznante mientras todos miraban al hombre que creían que era el responsable. Archer, con el pie todavía elevado, tenía una expresión inquisitiva. Yo no la golpeé, rumió, por un breve momento habiendo visto el rastro de una voluta dorada de energía que golpeó al halfling justo antes de que pudiera hacer algo. Miró a la persona sentada en el trono principal, esta última miraba el área donde Lulu fue golpeada con una expresión ilegible. No es su principal problema en este momento. Es mejor dejarlo pasar por alto por ahora. Dejando de lado este pequeño acto de circo por parte de Lulu. Para aquellos que no están familiarizados con lo que acaba de ocurrir, una breve explicación es necesaria. La parte en la que ella y yo hicimos referencia a una espada de proporciones montañosas es algo con lo que estoy segura que todos están familiarizados. A pesar de ser lo que yo llamo una construcción hueca, esa creación casi había acabado con mi vida debido a la asombrosa cantidad de energía que requirió para que yo la creara. Las princesas caballeros asintieron, recordando los informes y algunas incluso habiendo visto las consecuencias. Olga todavía tenía escalofríos por la imagen grabada en su cerebro, la espada colosal que se cernía sobre sus alrededores, emanando un poder mayor que todo lo que había visto en el pasado, superando incluso a los de la diosa renacida. Un poder que no has mostrado desde entonces.
Te habría resultado fácil matarme junto con los Kuroinu si hubieras dejado caer la espada sobre mi castillo, dijo Olga, intentando calmar su acelerado corazón mientras recordaba la anomalía que era esa persona en particular. No era un dios, pero aún así se negaba a verlo como un humano. Debo creer que te compadeciste de mí o que fue un golpe de suerte que invocaste semejante creación. No te hagas ilusiones, Olga. Tengo métodos mucho menos extenuantes para destruir tu castillo. Archer se burló de los comentarios altivos de la ex reina antes de volver a mirar a Celestine. A pesar de esa demostración de poder, déjame decirte que no habría hecho mucha diferencia si lo hubiera usado contra una bestia. En el mejor de los casos, probablemente le habría dejado un pequeño corte, antes de desaparecer rápidamente en cuestión de segundos. No importaba lo grande que fuera esa arma, porque al final del día, Igalima era una construcción divina que sus Unlimited Bladesworks nunca podrían replicar ni aprovechar ni una pizca de su verdadero potencial. Su esencia misma trascendía lo humano. Cuando se le presentaba una fuente casi infinita de energía mágica, solo podía conjurar una simple espada hueca o una versión severamente degradada si se atrevía a intentar otra arma, menos exigente. La espada que había asombrado a estas personas no era más que una invención, que merecía ser etiquetada como nada más que una creación falsificada, elaborada únicamente para imitar la apariencia del verdadero noble fantasma. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. La incredulidad una vez más llenó sus rostros cuando sus palabras finalmente tuvieron suficiente peso detrás de ellos. Un rasguño a... Eso es todo lo que esa monstruosa arma habría hecho contra esta bestia. Por primera vez, Claudia exclamó en voz alta. No puedes hablar en serio. Archer se rió entre dientes, pero fue una risa vacía y sin humor. Me gustaría estar bromeando, pero desafortunadamente ese es el caso. Incluso entonces, el corte es solo una sobreestimación de mi propio ataque. En realidad, lo más probable es que no me hubiera perforado la piel. Ya tengo la suerte de estar vivo después de mi primera interacción con él. Incluso si no fuera real, nunca lo subestimaría. ¿Qué hace una entidad así aquí? ¿Por qué se involucran con los Kuroinu para derrotar a Olga? Kaguya decidió intervenir también, después de haber permanecido en silencio todo el tiempo. Si bien estoy de acuerdo en reconocer las palabras de Archer sobre el poder de esta criatura, sus acciones nos han beneficiado con la caída de Olga Discordia y su influencia sobre las criaturas demoníacas, un final que fue demasiado indulgente en mi opinión. Estoy aquí. La reina oscura apretó los puños mientras miraba fijamente a la sacerdotisa. Los labios de Kaguya se curvaron hacia arriba por un breve momento. Lo sé, pero no nos desviemos del tema en cuestión. Esta entidad tiene poderes similares a los de un dios, ¿por qué no hemos oído hablar de su existencia antes? Incluso Celestine Sama y Olga Discordia, que han vivido durante muchos años, parecen ignorarlo. Lo encuentro muy sospechoso. Por favor, no confunda mis palabras con un ataque a su credibilidad, sino más bien como un intento de mi parte de obtener una mejor comprensión y aclarar mi confusión. Porque no es de este mundo, dijo Archer sin dudarlo, su tono claro y lo suficientemente poderoso como para resonar en toda la habitación. Inmediatamente levantó el tono de nuevo cuando las princesas caballeros estaban a punto de hacerle múltiples preguntas o llamarlo loco. ¿No has oído hablar de ellos porque no existían aquí en el pasado? La magia, la gente y el entorno de tu mundo no alcanzaron una etapa en la que pudieran dar a luz a una entidad así o algo similar, al menos, eso espero. En cuanto a cómo llegó esta bestia aquí en primer lugar, creo que nuestra sacerdotisa podría estar familiarizada con ella. Todas las miradas se dirigieron hacia Kaguya, que se sintió desconcertada por las implicaciones subyacentes de sus palabras. Le lanzó una mirada entrecerrada, exigiéndole una aclaración. ¿Qué estás tratando de decir, Archer? Su sonrisa solo sirvió para irritarla aún más. Sencillo, la bestia fue atraída aquí por un grupo a través de un ritual retorcido. Por lo que pude deducir, este grupo de personas utilizó métodos viles como sacrificios humanos, profanación de personas y más para atraer su atención. El culto del dios insecto. Solo 3 personas mostraron algún cambio en su expresión.
Celestina y Kaguya por haber sabido de tal grupo y finalmente Lululu, la Halfling finalmente habiéndose liberado de la pared, luciendo más sucia que herida, mientras soltaba un gruñido cuando recordó el desastre que el culto ha causado en su reino y el atentado contra su vida. Es seguro decir que sus palabras no fueron bien recibidas por la sacerdotisa. ¿Cómo te atreves a pronunciar esas palabras?, gritó Kaguya, sintiéndose traicionada y horrorizada por lo que estaba sugiriendo. No asocies a mi dios y a nuestros creyentes con esos monstruos repugnantes. El culto de Shamuasa no está asociado con nosotros y sus rituales son despreciados. ¿Pero sabías de su existencia y práctica pero nunca intentaste cazarlos?, preguntó, más por curiosidad que como acusación. Porque teníamos una amenaza mayor en nuestra puerta. Su dedo señaló a Olga. Porque si no la controlaban, nuestro reino habría estado condenado. Esos demonios bajo su mando violaban a todas las mujeres que se cruzaban en su camino y asesinar a miles de inocentes no era algo que se pudiera ignorar. No puedes culparnos por no tener el tiempo o los recursos para dedicarlos a otros asuntos cuando ella todavía era una amenaza muy presente. Puedo y lo haré, sus duras palabras cortaron su grito. Si me hubieras dicho esto cuando llegué por primera vez a Eostia, entonces te habría creído. Pero después de presenciar todo lo que ha sucedido hasta ahora, puedo juzgar con certeza que todos ustedes son culpables de la lamentable mala gestión de esta situación. Estoy aún más asombrado de cómo los 7 reinos siguen en pie. A pesar de su hermoso exterior, la decadencia purulenta en su interior amenaza con derrumbarlos en cualquier momento. Sabía que todo lo que había visto hasta ahora probablemente era solo la punta del iceberg. Que solo era suficiente para hacerlo suspirar, y el estado de deterioro de Feo lo hacía querer masajearse las sienes a diario. Solo podía imaginar el alcance de la disfunción y la corrupción que plagaban el funcionamiento interno de los otros reinos que aún no había visitado. Si bien el reino de Lululu parecía bien administrado en su mayor parte en su primera visita, estaba seguro de que encontraría algo extraño en las sombras. Arquero. ¡Qué descaro! Shirou. No sabes de lo que estás hablando. Tuvimos que hacer innumerables sacrificios solo para seguir vivos. Una por una, cada princesa caballero gritó algo diferente. Algunas sonaban menos enojadas y más suaves, mientras que las réplicas de Alicia y Claudia sonaban con mayor intensidad. Su acusación había tenido el impacto suficiente para que la previamente callada Alicia volviera momentáneamente a ser la misma de antes. Pero no iba a ceder en su afirmación. Hay muchas cosas que quiero criticar sobre la forma en que todos ustedes han manejado sus reinos, especialmente tú, Alicia. Dirigió su mirada hacia ella, lo que hizo que la mujer desviara la mirada y volviera a su actitud tranquila. ¿Tú, tienes alguna idea de cómo se ve este lugar fuera del castillo? Ella no vio nada, pero él sabía que no era por culpa. Por mucho que me encantaría enumerar todo lo que está mal en la forma en que manejas tus reinos, volveré a lo que quería agregar a la declaración de Kaguya. Resulta que no solo los Kuroinu planeaban apoderarse de tu reino para crear un imperio sexual, sino que además de eso, este insignificante grupo que has considerado una amenaza menor en realidad había terminado atrayendo a alguien 10 veces peor que Olga, una verdadera amenaza para la humanidad. Observó las turbulentas emociones que nadaban en los ojos de Kaguya. A pesar de su comportamiento estoico, era difícil ocultar la rabia dentro de ellos. Esta misma bestia también fue la responsable de manipular a los altos mandos del grupo mercenario, infectando sus mentes y corrompiendo su juicio para convertirlos en monstruos. Espera, intervino Maya, con una expresión de horror en su rostro. Dijiste que esta bestia era la responsable de hacer que los Kuroinu se volvieran contra nosotros. Si esta criatura no estuviera aquí, entonces habrían, es difícil decirlo, reflexionó Archer. Este asunto estaba envuelto en incertidumbre y su opinión honesta habría añadido más leña al fuego. En verdad, no podía decir con certeza que la ambición de Bault de esclavizar a todas las mujeres de los 7 reinos estuviera escrita en piedra antes de la llegada de la bestia de Sodom. Tampoco podía concluir que fuera el resultado de la intromisión de esta última.
El concepto en sí no sonaba como algo que se le ocurriría a una persona sensata, pero, de nuevo, no hacía falta la influencia de una bestia para que a la gente se le ocurrieran esas ideas. Era una idea que no tenía mucho sentido. Sin embargo, tal vez los años de guerra entre Olga y Celestine habían empujado a Vault más allá del punto sin retorno, convirtiendo al hombre en un loco. Una afirmación que nunca podría verificar. Probablemente, eso acentuó los pensamientos oscuros que ya estaban enconados en su interior. Con o sin la influencia de la bestia, la traición de Vault habría ocurrido inevitablemente. Era solo cuestión de tiempo. Finalmente, eligió la opción que facilitaría su comprensión del peso de la realidad actual. Sin embargo, ayudó a Qin a infiltrarse en el castillo y obtener el control sobre el ejército de demonios que había dentro. La bestia tiene la capacidad de corromper a quienes la rodean, de manchar sus mentes y alterar su juicio. Al final, no es tu aliado de ninguna manera, es más probable que mate a todos los humanos del mundo para hacer espacio para una versión mejor de la humanidad, creada a su propia imagen retorcida. Especialmente considerando que la gente de este mundo era muy diferente a la de su propia realidad, no podía predecir cómo un cambio así podría afectar las acciones de la bestia. Espera, intervino Claudia una vez más. Antes de continuar, mencionaste que ni siquiera pudiste lastimar a esta bestia en tu mejor momento. Entonces, ¿por qué la estás buscando en primer lugar? Ella planteó un punto válido y Archer no pudo evitar reconocer que Claudia parecía ser la única princesa caballero verdaderamente atenta a los detalles cruciales. Porque, a pesar de todo lo que acabo de decir, la bestia se ha debilitado severamente por intentar entrar en esta realidad. Así que, por el momento, es lo suficientemente vulnerable como para que tenga la oportunidad de eliminarla. Sin embargo, si se le da suficiente tiempo para recuperarse, seré completamente incapaz de hacer algo. Y esos vándalos a los que me enfrenté antes usaban un arma lo suficientemente poderosa como para envolver sus alrededores en un mar de llamas. Ejercían poderes similares a los de las princesas caballeros, e incluso tuvieron la audacia de denunciar a Celestine como una diosa falsa. Alicia no podía creer lo que escuchaba. ¿Pasó algo así aquí en esta ciudad? ¿Por qué no le habían informado? Al mirar a la diosa renacida Yamaya, se hizo evidente que ellas también sabían sobre este incidente. ¿Por qué Beardsley no me informó sobre esto? Ni siquiera me ha enviado un mensaje desde la última vez que hablé con él. Ignorando el arrebato de Alicia, Archer tarareó en acuerdo con la morena. Peones o juguetes manipulados por la bestia y a los que se les ha otorgado una fracción de su poder. Probablemente mejoras menores realizadas como un experimento para evaluar cuánto podría llevar al límite a una princesa caballero como tú. Esto, al menos, me lleva a creer que todavía está en un estado severamente debilitado e incapaz de actuar por sí solo. Porque si la situación fuera al revés, entonces no estaríamos aquí vivos y libres. Es por eso que necesito la ayuda de Celestine para encontrarlo lo antes posible antes de que las cosas empeoren progresivamente. Pero una criatura de otro mundo, es algo difícil de creer, continuó Claudia, cruzándose de brazos sin negar de inmediato sus palabras. ¿Qué opinas de esto, Celestine? Mientras los demás seguían lloriqueando por sus palabras, Celestine en particular estaba perdida en sus pensamientos. Un escalofrío recorrió su columna vertebral al recordar un momento particular de una de sus visiones. El sonido de gente gritando, maldiciendo el nombre de Shiro en medio de una ciudad diezmada. Vestido con harapos, con las manos y los pies atados con cadenas mientras marchaba hacia la horca, mientras le arrojaban piedras en el camino. Sin embargo, en medio de todo eso, recordó claramente haber conocido a una niña. Sus rasgos estaban casi ocultos, pero la innegable belleza que se escondía debajo estaba a la vista. Una voz que combinaba sin esfuerzo la dulzura con un escalofrío inquietante, cautivadora e inquietante a la vez. Le daba la sensación de que estaba frente a una entidad tan extraña y ajena que incluso sus sentidos estaban confundidos. Celestina. Claudia apoyó su mano acorazada sobre los hombros de la voluptuosa diosa, lo que la hizo temblar por un momento y luego volver a sus cabales. Pero en lugar de responder a su amiga, fijó su mirada en los ojos de Archer.
Un asunto pesaba mucho en su mente, más que la bestia. Shirou, ¿por qué estás haciendo tanto por nosotros? Esa criatura, ya fuera la bestia a la que se refería, era innegablemente peligrosa, mucho más que cualquier cosa que Olga le hubiera presentado en el pasado. Si un solo encuentro ya había puesto en peligro su vida y lo había dejado gravemente herido, según Olga, entonces ¿por qué persistir en perseguirlo? Ah, claro, ¿en qué estaba pensando? Después de todo, era Shirou. Quería ser un héroe para salvar, porque ese es mi trabajo. Su respuesta no fue diferente a un balde de agua fría que le arrojaron sobre la cabeza. La forma casual en que respondió finalmente le hizo entender el verdadero significado de esas palabras. Es culpa de ese ser otra vez, susurró, clavándose las uñas en la palma de la mano mientras recordaba un evento particular en el pasado de Shirou. Aquella fatídica noche en la que hizo un contrato con esa entidad detestable, una que lo transformó en un esclavo. Vas a seguir sufriendo por su intromisión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué persistía en atormentarlo hasta tal punto? A pesar de que había accedido a ayudarlo, aunque bajo una condición particular suya, todo esto ocurrió antes de que comprendiera lo que realmente buscaba. Y ahora, se dio cuenta de que le importaban menos las personas dentro de estos muros. Cada vez que los miraba, cada vez que la vitoreaban, le rezaban por prosperidad, salud y protección, todo lo que la diosa renacida podía escuchar eran los gritos fantasmales y los aullidos llenos de odio que esos humanos habían lanzado contra Shirou. Vestían la misma ropa, la miraban con los mismos ojos que Shirou veía cada vez que los salvaba. ¿No harían lo mismo estas mismas personas con ella e incluso con él? Repetir la historia una vez más. ¿Por qué estaba ayudando a esta gente otra vez? ¿Por qué se sacrificó tanto por los humanos que querían matar a su Shirou? El mismo sentimiento de amor que alguna vez sintió por ellos ahora se sentía diferente. Su gratitud sonaba hueca y vacía, sus lágrimas le hicieron cuestionar su sinceridad y en un momento ya no pudo diferenciarlos de las mismas personas que le habían quitado la vida a Shirou, un pensamiento que había descartado antes, pero que ahora comenzaba a resurgir. ¿Su salvación valía más que la vida de Shirou? Antes, ella habría compartido una opinión similar a la del chico pelirrojo, de que ambos bandos podían salvarse. Dedicar el máximo esfuerzo a ambos bandos y evitar que les ocurriera daño. Miró momentáneamente a las princesas caballeros que la rodeaban, incluida a Claudia. ¿Te sentirás triste si todos mueren? Susurró una voz dentro de su mente, una dulce voz que sonaba como la de una persona parada justo a su lado. Su aliento le hacía cosquillas en el cuello mientras el tono sensual continuaba hablando con diversión. Al final del día, todos son iguales, no. No podían ser los mismos, estos eran sus aliados y amigos que hicieron todo lo posible para ayudarla. Esas mismas personas intentaron matarlo en múltiples ocasiones y ahora quieren robártelo. ¿Son realmente tus aliados? En ese momento, el único sonido que podía oír era el de su propio corazón. Un fuerte tamborileo mientras su entorno se volvía borroso, los mismos gritos, insultos, sonidos de vítores mientras la trampilla de la horca se abría y la cuerda floja se tensaba. Incluso ahora lo miraban con sospecha. Por su mente pasaron imágenes que mostraban a esas mismas personas de pie entre la multitud, compartiendo el mismo sentimiento que las masas. Era repugnante, lo suficientemente repugnante como para que el ritmo de sus latidos se hiciera más fuerte. Entonces se imaginó a Shirou ya no a su lado, una vez más siendo apartado por una de esas chicas. Se sentía frío, aislado y lo suficiente como para marearla. Ella realmente estaba teniendo dificultades para reunir las mismas emociones que su yo pasado sentía por estos humanos. Todos eran lo que parecieron horas pasaron en una fracción de segundo dentro de su mente. Shirou, ¿qué pasaría si intentara impedirte ir tras esta bestia? Se escucharon jadeos a su alrededor, y muchos no podían creer lo que su diosa acababa de decir sin dudarlo. Su declaración no solo confirmó la realidad de la afirmación de Archer sobre la existencia de la bestia, sino que también sugirió que se oponía a sus esfuerzos por erradicarla. Archer, por su parte, frunció el ceño, todavía molesto por la insistencia de ella en llamarlo por ese nombre,
pero más aún reaccionando a lo que acababa de decir. No sonaba como una afirmación o una promesa, sino más bien como una pregunta incierta. Entonces no me quedará más opción que recurrir a todos los métodos necesarios para asegurar que el objetivo haya sido eliminado. A pesar de haberle prometido a Rin que haría lo mejor que pudiera, Emilia no tuvo reparos en asumir su papel de contraguardián si lo llevaban al límite. Independientemente de las decisiones que tomara o de la comprensión que adquiriera a lo largo de su trayectoria, ese aspecto de él nunca cambiaría. Su deber se mantuvo firme e inquebrantable. Eliminaré esta amenaza a la humanidad, incluso si tengo que convertir un reino o dos en cenizas. Celestine se dio cuenta de que, mientras Shirou permaneciera bajo el control de esa entidad, nunca sería verdaderamente feliz ni encontraría la libertad. Incluso después de la muerte, mientras existiera la humanidad, se vería obligado a sufrir para siempre. En ese momento, Celestine sintió, odioso. Romper, murmuró Archer para sí mismo mientras buscaba consuelo fuera del jardín, con la mirada cautivada por las estrellas. Al reflexionar sobre la reunión, reconoció que no había ido tan desastrosamente como había anticipado inicialmente. Esperando el aluvión habitual de amenazas y hostilidad por parte de Alicia, se sorprendió gratamente por la madurez de Claudia. Su inclinación por la reflexión reflexiva antes de emitir un juicio resonó profundamente en él. Comprendió su escepticismo inicial. Después de todo, él era un extraño que había causado revuelo al llegar a Eostia. Para ella, él encarnaba el catalizador del caos, derrotando a Bault, al Oscuro Inu y a la Reina Oscura en el lapso de un solo día. Ahora, con dicha reina de los elfos oscuros y un tiefling a su lado, buscaba una audiencia con la diosa renacida, citando la intromisión de una entidad de otro mundo conjurada por el culto del dios insecto. Me sorprende que no haya sugerido una evaluación psicológica, bromeó en la noche silenciosa, riéndose mientras se apoyaba en un banco. La brisa fría agitaba las hojas a su alrededor, mientras el suave resplandor de la luna bañaba la escena con su luz etérea, arrojando reflejos brillantes sobre la superficie del estanque. ¿En qué está pensando Celestine? Archer encontró la conducta reciente de la diosa renacida inusualmente desconcertante, al menos más que cualquier otra cosa que ella hubiera mostrado anteriormente. A pesar de su acuerdo inicial para ayudarlo, su comportamiento ahora parecía lleno de vacilación y renuencia. La misma mujer que habló de proteger a su gente y mostrarse dispuesta al autosacrificio ahora lo instó a abstenerse de involucrarse. Fue confuso y casi lo desanimó. De todas formas, le dio una respuesta clara a su ilógica pregunta, una respuesta que tenía la intención de seguir si todo lo demás fallaba. Si estas personas persistían en su ceguera y estupidez, no dudaría en adoptar la mentalidad de un contraguardián experimentado y quemar el reino hasta los cimientos para cumplir con su deber. Si bien esperaba evitar medidas tan drásticas, no dejaba de ser un último recurso si todo lo demás fallaba. Sin embargo, las posibles consecuencias pesaban mucho sobre él. La perspectiva del arrepentimiento y el peso de sacrificar vidas como las de Maya y Brin sin duda lo perseguirían, empañando aún más su alma. Sus orejas se pusieron alerta ante el leve aleteo de unas pequeñas alas detrás de él. Al instante siguiente, un par de delicadas manos suaves cubrieron sus ojos, acompañadas de una dulce risita que la joven luchó pero no pudo reprimir. ¿Adivina quién? Por un instante fugaz, Archer sintió que un rastro de estrés se disipaba en su mente. Una suave sonrisa adornó su rostro mientras decidía seguirle el juego a la joven. A juzgar por el tamaño de la mano y su piel áspera, diría que eres el mocoso gigante que empuña el martillo, Lulu. La persona detrás de él jadeó antes de golpearle los hombros juguetonamente, una risa escapó de sus labios. No me confundas con una bestia como ella, Archer. Sabías que era yo todo el tiempo, ¿no es así, malvado? Al retirar la mano, el rostro de la joven tiefling apareció boca abajo ante él, suspendido ya sea por sus alas o por algún tipo de magia. A esta corta distancia, Archer tuvo una mejor oportunidad de examinar los detalles de su rostro, y un detalle peculiar le llamó la atención. Sin distracciones alrededor, notó que Radomira había crecido un poco.
Incluso su ropa no parecía quedarle tan ajustada como antes, además de que la niña tenía menos grasa de bebé alrededor de sus mejillas. Además, su cabello ahora le llegaba hasta los hombros, lo que provocó preguntas sobre si los tieflings eran propensos a brotes de crecimiento inesperados como este. Tendría que pedirle más información a Olga. Archer. Así que finalmente decidiste dirigirte a mí por mi nombre en lugar de avergonzarme frente a todos con mamá o papá. La chica se congeló cuando se dio cuenta de su error, su expresión se transformó en un puchero cuando vio la sonrisa de Archer. Ah, me refería a Pac. No, me llamaste por mi nombre, y me gustó bastante en comparación con lo que solía ser. Sigue llamándome así de ahora en adelante, bromeó, su mano alborotando juguetonamente su cabeza, desordenando el cabello de la tiefling mientras ella se frustraba aún más por sus acciones. Basta. A Brin le llevó una eternidad peinarlo bien. La pequeña niña se debatía bajo su mano, actuando más acorde con su edad que antes. Era bueno que Brin estuviera cerca, el excaballero le había tomado bastante cariño a Radomira a pesar de la naturaleza de esta última y del entrenamiento de Brin para matar a esas criaturas al verlas. Recordó haberle preguntado a la mujer cómo se sentía estando cerca del tiflín y si podía o no soportarlo. La respuesta que le dio le dejó en la duda de si suspirar o divertirse. Soy una traidora según algunos, una desertora que abandonó a sus compañeros y una pagana. A los ojos de la iglesia y por todo lo que he aprendido, mi sola existencia es mucho peor que la de un demonio como ella. Una respuesta interesante por parte de la morena en opinión de Archer, y que le aseguró aún más que Radomira estaba en buenas manos. ¿No te fue bien con tu charla? Parecías un poco triste, preguntó con curiosidad. Estuvo bien, aunque hubo partes que me hubiera gustado discutir más, en general creo que me entendieron. Nunca le contó sobre la bestia, nunca encontró una razón real para hacerlo. Sin mencionar que la niña ya había sufrido suficiente y merecía un poco de paz. Este es un momento tan bueno como cualquier otro para hablar contigo sobre lo que sucedió esta mañana. Esas personas que atacaron a Claudia, ¿reconociste a alguna de ellas? Eran parte del grupo que estaba involucrado en el tráfico de esclavos. Ante eso, la niña negó con la cabeza después de pensarlo detenidamente. No importaba cuánto lo pensara, esa era la primera vez que veía a esas personas. Tengo miedo, susurró, acercando las rodillas hacia el pecho. ¿Tienes miedo de que vuelvan y te lleven? Respondió ella asintiendo, un sentimiento con el que él podía empatizar profundamente. Es poco probable que suceda. Si bien no puedo afirmar que soy invencible ni estar a tu lado en todo momento para protegerte de cualquier daño, al menos puedo prometerte que haré todo lo posible. No era mucho, reconoció Archer. Fácilmente podría haberle asegurado que nada le haría daño mientras permaneciera a su lado, pero esa no era la verdad. Tengo miedo de que me abandones, como todo el mundo. Esas palabras hicieron que Archer frunciera el ceño. ¿Sus padres la abandonaron o se la llevaron a la fuerza? Hasta donde él sabía, Radomira fue capturada cuando vagaba sola por la tierra. No quiero volver a terminar sola. Olga, Maya y Brin todavía están aquí. Ellas pueden cuidarte si algo me pasara. Radomira volvió a negar con la cabeza. No, quiero quedarme contigo. No me siento segura aquí. Olga es agradable, Maya es rara y Brin se preocupa muy fácilmente, pero no me siento segura con ellas. Siento que si me voy a dormir sin ti, me despertaré dentro de la jaula. Nada de eso ocurrirá mientras yo esté cerca, pero un día tendrás que aprender a arreglártelas sin mí, Radomira. No puedes pasar toda tu vida protegida de los desafíos, especialmente en los 7 reinos como un tiefling. Olga mencionó que los de tu especie poseen un talento extraordinario para la magia, y tarde o temprano serás lo suficientemente capaz como para no depender más de mí. Notó su progreso reciente, como ya había dominado el vuelo en cuestión de días. Con un poco de orientación, estaba seguro de que se convertiría en una maga formidable. Un mago, no quiero convertirme en uno, dijo Radomira, a lo que él tarareó divertido. Entonces, ¿qué quieres llegar a ser? Una espadachina. Su jovial respuesta llegó a sus oídos, los ojos de la joven brillaron mientras le daba esa respuesta.
Una que puede invocar espadas y golpear a la gente dándoles puñetazos en la cara. También usa un arco y una flecha para aplastar ejércitos enteros con facilidad. Incluso los magos más fuertes no pueden hacer algo así. Archer estaba preocupado porque estaba seguro de que no había estado con la chica el tiempo suficiente como para que ella lo viera pelear tanto, aparte de su pequeño duelo con Alicia. ¿Dónde escuchaste que usé un arco para destruir un ejército? Estoy bastante seguro de que nunca usé un arco durante todo el tiempo que estuviste conmigo. Ah, es Brin quien me contó historias sobre tus aventuras y cómo aplastaste a millones de demonios con una sola lanza que puede multiplicarse en una cantidad infinita de lanzas. Y luego aplastaste una montaña con solo chasquear los dedos. Oh. Y me contó aquella vez en la que obligaste a un batallón entero de caballeros a arrodillarse ante ti con una sola mirada. Quiero ser así. Cuanto más conversaban, más fuerte crecía el deseo de Archer de encontrar a Brin y darle un par de bofetadas en la cabeza por llenar la cabeza de Radomira con historias tan absurdas, tan exageradas que se sintió avergonzado de oírlas dichas con tanta sinceridad por esa niña inocente. Mirándolo con una reverencia tan inmerecida que solo avivó su decisión de darle una lección a Brin, una que ahora parecía aún más necesaria. Hasta los demás quedaron asombrados. Su cabeza giró mientras el miedo se formaba en su alma. ¿Otros? Sí, Brin me dijo que quería difundir las historias de tus aventuras a todo el mundo y organizó un día de narración de cuentos en el orfanato cerca del castillo. Aunque algunos de los niños se negaron a creerlo, son idiotas celosos que no pueden aceptar la verdad, así que no les hagas caso. No es como si pudieran convertirse en un héroe increíble como tú en primer lugar, así que no dejaré que se acerquen a ti. Bien, ¿por qué esperar hasta mañana? Temía que la cosa empeorara si no abordaba el asunto ahora. Radomira, ¿podrías ir a buscar a Brin y traerme a esa mujer? Dijo con una sonrisa, intentando no revelar el enojo en su rostro. Ah, ¿sí? Claro. Pero, la chica dudó, se apoyó más en él y cerró los ojos. Me siento un poco cansada. Dormiré aquí un rato y buscaré a Brin más tarde. O podemos esperar a que aparezca aquí, probablemente la oirás correr frenéticamente y llamarme por mi nombre. Esta chica, parecía haberle cogido el gusto a lo que era causarle estrés no deseado al pobre ex caballero. Con suerte, esto no se convertiría en algo problemático en el futuro, él solo lo atribuyó a que una niña como ella era traviesa. Te prepararé un plato nuevo, se llama pizza y está hecho con masa, queso, salsa de tomate y muchos ingredientes diferentes. Se dio cuenta de que Radomira parecía haberle cogido el gusto al queso últimamente, ya que la había sorprendido comiéndolos por la noche. Sus cejas se arquearon, abriendo uno de sus ojos y mirándolo con sospecha. Archer suspiró, entendiendo la petición tácita de la muchacha con solo observarla. Sí, también tiene carne. ¡Guau! Con una nueva fuente de motivación, Radomira se puso de pie a la velocidad del rayo y voló rápidamente hacia el castillo mientras lo saludaba con la mano. Yo también quiero comer ese helado que me preparaste ayer. Tiefling no humana, al final, Radomira todavía era una niña y la comida sabrosa todavía tenía una enorme influencia sobre sus acciones. Tal vez sería una buena idea enseñarle a Brin a cocinar algunos de estos platos para que Radomira pudiera soportar mejor las cosas cuando ya no estuviera aquí. Maya no era una opción, ya que temía que la pelirroja agregara una botella entera de ron por accidente. Aunque, escuchó de Maya que Claudia tiene un don para cocinar y parecía que a Radomira le había caído bien la princesa caballero. Así que pensó en la posibilidad de hablar con ella en el futuro sobre ese asunto. La Tiefling es muy diferente a lo que tenía en mente, no esperaba a alguien más, adulta. Pero sin lugar a dudas es ella la que tiene el aroma único. Exclamación de cierre interrogación de cierre. El cuerpo de Archer reaccionó por puro instinto, saltando un par de metros al mismo tiempo que una voz femenina resonaba desde un costado, lo que le provocó un terrible escalofrío en la espalda. No había sentido la presencia de esa persona, como si se hubiera materializado de la nada como un fantasma. Allí, junto a la pared de flores, se encontraba una joven figura con aspecto de niña, de la misma edad que Radomira.
Cabello rubio, escamas rojas alrededor de su cuello y una enorme cola de dragón de la mitad del tamaño de su cuerpo colgando detrás. Su cuerpo estaba rodeado por un vestido rojo mientras ella arrancaba una rosa roja antes de oler su fragancia. Pasable, pero no exactamente igual a su aroma natural. Tal vez pueda hacer que mis sirvientes los mezclen para crear un nuevo tipo de perfume. Este rey cree que es una excelente idea como siempre. Giró la cara, sonriendo con una sonrisa de dientes afilados y ojos carmesí mirándolo con diversión. Pero su rostro, Emilia luchó por evitar que sus ojos se abrieran de par en par cuando una sola palabra escapó de su boca. Artoria. La niña inclinó la cabeza. ¿Artoria? No, no podía ser ella, aparte de la cara, todo lo demás era diferente. Aparte de eso, ¿por qué estaba allí? ¿Su burla anterior había funcionado tan eficazmente contra esta bestia? ¿Te sorprendió verme, guardián? ¿Te ha impresionado la belleza de mi rostro o te ha paralizado el miedo de estar en presencia de un ser como yo? Quiero decir ambas cosas, aunque es una pena que no podamos encontrarnos hoy como aliados, poco a poco te estás convirtiendo en una molestia. Te habría traído un ramo de flores de tanaceto o de amapola, aunque dudo que hubieras entendido mi gesto. En ese momento, Archer ya no pensó en huir, pues no permitiría que eso sucediera incluso si lo intentara. Contenerse no era una opción, necesitaba poner todas sus cartas sobre la mesa solo para sobrevivir. Yo soy el hueso de mi espada. Contenerse ante una bestia no era diferente al suicidio. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Su as en la manga, un poder que esperaba no revelar nunca si podía evitarlo. Esta habilidad expuso al mundo la verdadera naturaleza de Emilia, ya que dentro de los confines de su Unlimited Works se encontraba un reflejo de su propia alma. Oh, interesante, intrigante incluso. La sonrisa de Draco se hizo más grande al ver la gran cantidad de energía mágica que se estaba reuniendo alrededor del hombre que tenía frente a ella. Ya lo has hecho todo desde el principio con múltiples áreas, debería sentirme halagado. He creado más de 1000 espadas. Se formaron fisuras en el suelo y de ellas brotó un fuego ilusorio de color azul. No tuvo la oportunidad de usarlo la última vez, incluso cuando Celestine lo inundó con energía, su enfoque principal era maximizar su rendimiento, implementar este hechizo no habría sido suficiente. Y antes de eso, Gaevolt por sí sola había demostrado ser más que adecuada para despachar a todos esos demonios. Si ella no lo hubiera atacado la última vez, entonces lo habría empleado de inmediato. Desconocido hasta la muerte. Es cierto que esto le brindaba la oportunidad perfecta para observar cómo su esfera de realidad interactuaba con este mundo. Sin las innumerables restricciones de su mundo pasado y la abundancia de maná que había aquí, técnicamente, mantenerla sería mucho más fácil. Ni conocido a la vida. Draco arrojó la rosa roja al suelo, sin mostrar ningún signo de intentar detener a Emilia. Está bien, lo permitiré. Entretenme, muéstrame de lo que un guardián es realmente capaz. Me he estado sintiendo muy aburrido estos últimos días. Después de todo, tal vez sea suficiente para saciarme por ahora. Hemos resistido el dolor para crear muchas armas. Pero esas manos nunca sostendrán nada. Así lo deseo. Extendió la mano hacia adelante y sus fríos ojos grises miraron fijamente al carmesí divertido. Funciona con cuchillas ilimitadas. Al final de su área, una luz cegadora se extiende rápidamente por todo el jardín, consumiendo el entorno en un abrir y cerrar de ojos. Los siguientes 5 capítulos de Snafu, y mis otros fics de Fate Coiling Sword con 3 capítulos, Afake Familiar Reborn con 3 capítulos, Steel Jetfaker que pronto serán 3 capítulos, Ound con 2 y Tolova Sword con 4 capítulos, ya están disponibles en mi Patreon. Con 4 capítulos más de Brolien / Nimteuriter. Además, publico artes comisionadas en cada historia, ya publiqué algunas sobre Archer's Promise, Broly y Snafu.